Alejandro Medina es un hombre enigmático, rodeado de lujo y poder, pero también de una profunda tristeza. A sus 58 años, es uno de los empresarios más ricos de México, conocido por su sagacidad en los negocios y su habilidad para construir un imperio desde la nada. Sin embargo, pese a todo su éxito material, Alejandro lleva consigo una soledad que parece insuperable. Todas las noches, al llegar a su imponente mansión ubicada en una zona exclusiva de la Ciudad de México, Alejandro sigue el mismo ritual, se quita el elegante saco y lo cuelga cuidadosamente en el perchero de la entrada. Luego, camina lentamente hacia su estudio, un espacio grande con paredes cubiertas de estanterías repletas de libros. Al fondo del cuarto, hay una mesa de madera oscura con una única fotografía enmarcada. La imagen muestra a una mujer de cabello oscuro y una sonrisa radiante, Valeria, su esposa fallecida. Alejandro se sienta frente a la foto, toma un respiro profundo y murmura: Valeria, han pasado 23 años, pero no hay un solo día que no te piense. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, se suavizan al recordar los días felices que compartieron juntos. Sus palabras se pierden en el silencio de la habitación, pero para Alejandro, es como si Valeria pudiera escucharlo. Con el tiempo, Alejandro se ha convertido en un experto en ocultar su dolor. En público, proyecta la imagen de un hombre decidido, con una mirada firme y gestos seguros. Sin embargo, cuando está solo, se permite bajar la guardia y dejar que los recuerdos lo envuelvan. La soledad lo ha acompañado como una sombra fiel desde la muerte de Valeria, una tragedia que lo dejó devastado y que nunca pudo superar por completo. Mientras Alejandro observa la fotografía de su esposa, recuerda los momentos que compartieron juntos, los paseos por la playa, las cenas a la luz de las velas y las largas conversaciones sobre sus sueños y planes para el futuro. Pero esos sueños quedaron truncados el día en que Valeria falleció repentinamente en un accidente automovilístico. Alejandro, que en ese momento estaba en una reunión de negocios, recibió la noticia como un golpe devastador. Desde entonces, su vida ha sido un acto de supervivencia emocional. Una noche, después de terminar su rutina habitual, Alejandro toma un antiguo álbum de fotos que ha guardado cuidadosamente en el cajón de su escritorio. Al abrirlo, se encuentra con imágenes de su boda con Valeria, donde ambos lucían felices y llenos de amor. «Como desearía que estuvieras aquí para ver lo que hemos logrado», dice con un tono de nostalgia. Al pasar las páginas, llega a una foto que nunca antes había visto. Es una imagen de Valeria sosteniendo a un bebé en sus brazos. Alejandro frunce el ceño, confundido, ya que él y Valeria nunca tuvieron hijos. «¿Qué es esto?», se pregunta en voz baja, intentando recordar si alguna vez Valeria mencionó algo sobre la foto. A medida que la noche avanza, Alejandro siente un deseo irrefrenable de hablar con Valeria, aunque sea de manera simbólica. Se levanta de su silla, toma un vaso de whisky y se dirige al balcón de su mansión. La vista nocturna de la ciudad es impresionante, con luces que parpadean como estrellas en el horizonte. Alejandro mira al cielo y susurra: «Valeria, me siento perdido sin ti. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero no puedo evitar preguntarme si alguna vez me ocultaste algo». La brisa nocturna acaricia su rostro, como si fuera una respuesta silenciosa. La vida diaria de Alejandro continúa siendo una rutina solitaria, pero él ha encontrado una especie de consuelo en sus recuerdos. Cada mañana, antes de salir a trabajar, se asegura de dejar flores frescas frente a la fotografía de Valeria. «Es lo mínimo que puedo hacer por ti», dice con voz baja, como si todavía estuviera tratando de compensar el tiempo perdido. Su devoción hacia ella sigue siendo tan intensa como en los primeros días de su relación. Alejandro se ha mantenido alejado del amor desde la muerte de Valeria. No ha buscado compañía, ni siquiera en amistades cercanas. Sus empleados lo respetan, pero también lo ven como un hombre distante, casi inalcanzable. A veces, en reuniones de negocios, sus colegas intentan entablar conversaciones más personales, pero Alejandro siempre mantiene una barrera. «El trabajo es lo único que me queda», suele decir cuando alguien intenta tocar temas más íntimos. Pese a todo, Alejandro nunca ha dejado de preguntarse si podría haber hecho algo para evitar la tragedia que le arrebató a Valeria. Se culpa a sí mismo por no haber estado con ella en el momento de su muerte. Quizás, si hubiera estado allí, las cosas habrían sido diferentes, se repite con frecuencia. Es un pensamiento que lo persigue como un fantasma, haciéndolo sentir impotente ante el curso de la vida. Una tarde, durante una reunión en su oficina, Alejandro recibe una llamada inesperada de su abogado, quien le informa sobre un documento que Valeria dejó antes de morir. Alejandro escucha con atención,
su corazón latiendo con fuerza. ¿De qué se trata?, pregunta, tratando de controlar su ansiedad. El abogado le responde que es un documento personal que Valeria pidió que le entregaran en un momento adecuado. Será mejor que lo lea por sí mismo, dice el abogado con un tono de seriedad. Con una mezcla de curiosidad y temor, Alejandro decide ir a su despacho y recoger el documento. Al abrir el sobre, encuentra una carta escrita a mano por Valeria. La letra es inconfundible, elegante y fluida. Alejandro empieza a leer, pero sus manos tiemblan. La carta no revela nada que él no supiera, pero le transmite el amor que Valeria siempre sintió por él. Te amo más allá de la muerte, Alejandro, lee en voz alta, con lágrimas en los ojos. El dolor de Alejandro es profundo, pero su amor por Valeria sigue siendo más fuerte. Una mañana de domingo, Alejandro decide salir a caminar por el parque cercano a su casa, buscando un respiro de su rutina solitaria. Aunque no suele interactuar con desconocidos, siente que el aire fresco y el sol cálido le ofrecen un poco de alivio a la melancolía que lo acompaña. El parque está lleno de familias, parejas y niños corriendo de un lado a otro. Alejandro, con las manos en los bolsillos y una expresión distante, se detiene un momento para observar el bullicio a su alrededor. Mientras se encuentra cerca de una fuente, su mirada se fija en una mujer joven, aparentemente en apuros. Isabel, una madre soltera de aspecto cansado, está tratando de calmar a su hijo pequeño, Lucas, quien llora desconsoladamente. Alejandro la observa por unos momentos, percibiendo la desesperación en sus ojos. Ella revisa su bolsa, encontrando solo unas pocas monedas, mientras el llanto de Lucas se vuelve más fuerte. Con una expresión de preocupación, Isabel le susurra al niño: «Lo siento, mi amor, pronto tendremos algo de comer». Impulsado por una mezcla de compasión y empatía, Alejandro se acerca a ellos. «Disculpa», dice con tono amable, «parece que necesitas un poco de ayuda». Isabel, sorprendida por la repentina intervención, levanta la vista con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «No se preocupe, estoy bien», responde rápidamente, tratando de disimular su situación. Sin embargo, Alejandro nota el cansancio en su rostro y la evidente necesidad que atraviesa. «No es necesario que lo niegues», añade con suavidad. «Puedo ver que estás pasando por un momento difícil». Isabel, sintiéndose abrumada, finalmente cede a la ayuda. «Sí, es un poco complicado en este momento», admite con la voz quebrada. Alejandro saca un billete de 1,000 pesos de su billetera y se lo ofrece. «Tómalo, por favor. Usa esto para comprar algo de comida para tu hijo», le dice con una sonrisa sincera. Isabel, sorprendida por el gesto inesperado, duda al principio. «No sé si puedo aceptar esto», murmura, sin saber cómo reaccionar ante la generosidad de un desconocido. Alejandro insiste: «No te preocupes. Es solo dinero, y ahora necesitas más que yo». Lucas, al ver a su madre más calmada, empieza a tranquilizarse, dejando de llorar por un momento. Isabel finalmente acepta el dinero con manos temblorosas, sintiendo una mezcla de gratitud y alivio. «Gracias, muchas gracias», dice con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro asiente y añade: «Cuida de tu hijo. Y si alguna vez necesitas más ayuda, no dudes en pedirla». Mientras Isabel se aleja con Lucas en brazos, Alejandro se queda observándolos, sintiendo una especie de conexión inexplicable. El breve encuentro lo deja pensando en Valeria, y en cómo ella siempre había sido generosa con los demás, especialmente con aquellos en necesidad. Tal vez este sea un pequeño gesto en su honor, se dice a sí mismo mientras retoma su caminata por el parque, con un ligero consuelo en el corazón. Al día siguiente, Alejandro decide visitar el cementerio para llevar flores frescas a la tumba de Valeria, como lo hace cada semana. Al llegar, se detiene en la entrada y siente una extraña sensación de inquietud, como si algo fuera diferente en esa visita. Se abre paso por el camino de piedra, llevando un ramo de lirios blancos en la mano. Al acercarse a la tumba de Valeria, su corazón da un vuelco cuando ve una figura conocida: es Isabel, arrodillada frente a la lápida. Alejandro se detiene por un momento, tratando de procesar lo que está viendo. Isabel, con la cabeza inclinada y visiblemente emocionada, parece estar susurrando algo mientras coloca una flor silvestre sobre la tumba. Alejandro se siente desconcertado por la escena. ¿Qué está haciendo aquí?, se pregunta con una mezcla de confusión e incredulidad. Decidido a entender lo que está pasando, se acerca a Isabel y la llama por su nombre. «Isabel, ¿qué haces aquí?», le pregunta con voz seria. Isabel,
sobresaltada, se vuelve rápidamente, reconociendo al hombre que la ayudó el día anterior. Alejandro, yo, no esperaba verte aquí, responde con voz temblorosa, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Alejandro la mira fijamente, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y sospecha. ¿Conocías a Valeria?, pregunta directamente, sin rodeos. Isabel baja la mirada, sintiéndose atrapada por la situación. Después de unos segundos de silencio, finalmente responde, acabo de descubrir que Valeria es mi madre biológica. La confesión cae sobre Alejandro como un balde de agua fría. No sabe cómo reaccionar. ¿Qué estás diciendo? Valeria nunca mencionó que tuviera una hija, exclama con incredulidad. Isabel, con los ojos llenos de lágrimas, explica, fue un secreto que me ocultaron toda la vida. Hace poco encontré documentos que confirmaban que Valeria me dio en adopción poco después de mi nacimiento. La revelación deja a Alejandro sin palabras. Por primera vez en años, siente que el suelo se desmorona bajo sus pies. Esto no puede ser verdad, murmura, más para sí mismo que para Isabel. Sin embargo, la sinceridad en los ojos de la joven lo obliga a enfrentar la realidad. Isabel, sintiendo la tensión del momento, añade, sé que esto es difícil de entender. Para mí también lo ha sido. Pero quería conocer la historia de mi madre, y este es el único lugar donde puedo sentirme cerca de ella. Alejandro, todavía impactado, no sabe si enojarse, llorar o simplemente alejarse. ¿Por qué me lo ocultó? ¿Por qué nunca lo supe?, se pregunta en silencio. La verdad ha salido a la luz, y con ella, nuevas preguntas sobre el amor de su vida. Alejandro se siente profundamente confundido después de la impactante revelación de Isabel en el cementerio. La noticia de que Valeria tuvo una hija en secreto lo sacude por completo, desenterrando sentimientos de traición y desconcierto. Sin embargo, algo en la sinceridad de Isabel lo hace querer saber más. Incapaz de alejarse de la tumba de Valeria y de la verdad recién descubierta, decide quedarse un rato más. Se acerca lentamente a Isabel, quien todavía está visiblemente afectada. Con un tono más suave, Alejandro le pregunta, Isabel, ¿estás segura de que Valeria era tu madre biológica? ¿Cómo lo descubriste? Isabel asiente con la cabeza y, tras un breve suspiro, comienza a contar su historia. Hace unos meses, cuando mi madre adoptiva falleció, encontré una carta en la que me explicaba la verdad. Decía que Valeria era mi madre biológica y que me había dado en adopción porque no podía cuidarme en ese momento de su vida. La joven se seca las lágrimas con la manga de su suéter, mientras Alejandro escucha atentamente, tratando de digerir la información. ¿Por qué nunca me dijo nada?, se pregunta Alejandro en voz alta, como si intentara encontrar una razón que justifique el secreto. Isabel lo mira con compasión y dice, no lo sé, Alejandro. No sé por qué Valeria decidió ocultar esto. Tal vez pensó que era lo mejor para ti o para mí. Alejandro aprieta los labios, sintiendo una mezcla de dolor y rabia. Valeria nunca habría hecho algo así sin una razón de peso, responde, más para convencerse a sí mismo que a Isabel. Los dos permanecen en silencio durante un momento, enfrentando la carga emocional que la situación les ha impuesto. Finalmente, Alejandro rompe el silencio y le dice a Isabel, quiero saber más. Necesito entender por qué Valeria ocultó todo esto, ¿estás dispuesta a ayudarme a descubrir la verdad? Isabel, aunque un poco sorprendida por el cambio en la actitud de Alejandro, asiente con determinación. Sí, quiero saber más también. Por eso estoy aquí. Decididos a desenterrar el pasado, ambos se ponen de acuerdo para investigar juntos. A pesar de la incomodidad de la situación, hay un deseo compartido de entender los secretos que Valeria llevó consigo a la tumba. Alejandro, con la mirada fija en la lápida de su esposa, murmura, te prometo que descubriré por qué hiciste esto. Luego, se vuelve hacia Isabel y, con un tono más firme, añade, empezaremos por revisar lo que puedas tener de tu adopción y cualquier cosa que te haya dejado tu madre adoptiva. El primer paso de su búsqueda los lleva a la casa de Isabel, un pequeño departamento modesto en una parte menos acomodada de la ciudad. Isabel lo recibe con cierta timidez, consciente de la diferencia de mundos entre ellos. Perdona el desorden, dice mientras lo invita a entrar. Alejandro, acostumbrado al lujo de su mansión, se siente un poco fuera de lugar, pero intenta no mostrarlo. No te preocupes, estoy aquí para encontrar respuestas, responde con sinceridad. Isabel le muestra una caja llena de papeles y recuerdos de su madre adoptiva,
entre los cuales está la carta que reveló la verdad sobre su origen. Esta es la carta, dice Isabel, entregándosela a Alejandro. Él la toma con manos temblorosas, casi temeroso de lo que pueda leer. Con una mezcla de curiosidad y temor, comienza a leer las palabras que cambiaron la vida de Isabel y ahora la suya. La carta explica cómo Valeria tomó la difícil decisión de dar en adopción a su hija para que tuviera una vida mejor, y cómo había estado constantemente preocupada por el bienestar de Isabel, aunque nunca había revelado su existencia a nadie más, ni siquiera a Alejandro. Después de leer la carta, Alejandro se siente abrumado por la información. Nunca imaginé que Valeria guardara un secreto tan grande, dice en voz baja, entregando la carta de vuelta a Isabel. Ella lo mira con compasión, comprendiendo el dolor que debe estar sintiendo. Para mí también ha sido difícil aceptar todo esto, le confiesa. Alejandro suspira, intentando controlar sus emociones. No sé si alguna vez podré perdonar a Valeria por esto, pero necesito saber más, le dice, decidido a seguir adelante con su búsqueda. El siguiente paso de su investigación los lleva al orfanato donde Isabel fue entregada después de su nacimiento. Alejandro, acostumbrado a tener el control en todas las situaciones, se encuentra enfrentando una experiencia completamente nueva. El orfanato es un edificio antiguo, con paredes desgastadas y un ambiente que refleja la lucha diaria por sobrevivir. Una monja mayor los recibe con una sonrisa cálida. ¿En qué puedo ayudarles?, pregunta amablemente. Alejandro, con tono decidido, le explica, estamos tratando de obtener información sobre una adopción que ocurrió hace más de 20 años. La niña fue dada en adopción por Valeria Medina. La monja asiente y los lleva a un pequeño archivo donde guardan registros antiguos. Después de buscar por un rato, encuentra un expediente con el nombre de Isabel. Aquí está, dice mientras lo entrega a Alejandro. El expediente revela algunos detalles adicionales sobre la adopción de Isabel, incluyendo una carta breve de Valeria en la que explicaba su dolorosa decisión de darla en adopción. Espero que algún día puedas entender por qué hice esto, se lee en la carta, escrita con la letra inconfundible de Valeria. Alejandro siente un nudo en la garganta al leer esas palabras. ¿Cómo pudo llevar este secreto consigo durante tanto tiempo?, se pregunta, más confundido que nunca. Mientras salen del orfanato, Isabel le agradece a Alejandro por su apoyo. Sé que esto no es fácil para ti, le dice con sinceridad. Alejandro la mira con ojos llenos de incertidumbre y responde, no, no lo es. Pero estoy dispuesto a seguir adelante, por ti y por Valeria. Alejandro vuelve a su casa después de una jornada emocionalmente agotadora en el orfanato. Su mente está llena de preguntas sin respuesta, y el peso de la verdad sobre la hija de Valeria lo ha dejado profundamente afectado. Esa noche, no puede evitar revolcarse en su cama, incapaz de encontrar consuelo en el silencio de su mansión. Se levanta con una sensación de urgencia, se dirige a su estudio y se sienta frente a la foto de Valeria. ¿Por qué, Valeria? ¿Por qué me lo ocultaste?, murmura con voz quebrada. Al día siguiente, Alejandro se despierta con una nueva determinación, necesita saber más sobre el padre biológico de Isabel. Recuerda que Isabel había mencionado el nombre de Gabriel, un antiguo amigo de Valeria. Si alguien puede arrojar luz sobre este misterio, es él, piensa Alejandro, mientras busca en sus viejos contactos. Encuentra el número de un antiguo colega que, quizás, aún pueda tener información sobre Gabriel. Luego de hacer algunas llamadas, Alejandro logra localizar a Gabriel. Para su sorpresa, Gabriel aún vive en la Ciudad de México, aunque se encuentra muy enfermo y recluido en su hogar. Alejandro siente una mezcla de ansiedad y anticipación mientras se dirige a su casa. Al llegar, encuentra a un hombre debilitado por los años y la enfermedad. La figura robusta y energética que alguna vez conoció ahora es un anciano pálido y delgado, con los ojos llenos de recuerdos y, tal vez, de remordimientos. Gabriel lo recibe con una mirada sorprendida. Alejandro, jamás pensé volver a verte, dice con una voz áspera. Alejandro lo observa con detenimiento, notando el deterioro evidente. Tampoco yo imaginé que estaría aquí, Gabriel. Pero necesito respuestas. Valeria tuvo una hija tuya, revela Alejandro sin rodeos, incapaz de contener su necesidad de entender. Gabriel se queda en silencio, impactado por las palabras de Alejandro. ¿De qué estás hablando? ¿Valeria y yo tuvimos una hija?, pregunta Gabriel con incredulidad. Alejandro asiente y explica la historia tal como la descubrió, la adopción de Isabel, la carta de Valeria, y el silencio que lo envolvió todo durante más de 2 décadas.
Gabriel, visiblemente afectado, se lleva las manos al rostro. Nunca supe nada de esto. Valeria jamás me lo dijo, confiesa con tristeza. Alejandro lo observa con una mezcla de compasión y resentimiento. Yo tampoco lo supe, Gabriel. Viví con Valeria, la amé, y nunca imaginé que llevaría un secreto tan grande. Gabriel, todavía en estado de shock, intenta procesar la información. Valeria y yo tuvimos una relación antes de que ella te conociera. Fue corta, pero intensa. Luego, ella simplemente desapareció de mi vida. Pensé que era el final, explica Gabriel con voz quebrada. Alejandro escucha con atención, tratando de entender cómo Valeria pudo haber ocultado algo tan importante. Así que nunca supiste de Isabel, concluye Alejandro, más para sí mismo que para Gabriel. La conversación se torna más íntima a medida que Gabriel comienza a recordar su pasado con Valeria. Era una mujer tan apasionada, pero también muy reservada. Nunca pensé que me ocultara algo así, dice con nostalgia. Alejandro siente una punzada de celos, pero también comprende que Gabriel está tan perdido en esta revelación como él. Nos engañó a los dos, admite Alejandro con amargura, reconociendo que ambos han sido víctimas de los secretos de Valeria. Después de una larga pausa, Gabriel intenta ofrecer una perspectiva más compasiva. Quizás Valeria pensó que estaba protegiéndonos, de alguna manera, sugiere con voz temblorosa. Alejandro se niega a aceptar esa explicación tan fácilmente. ¿Protegiéndonos? ¿Cómo podría haber sido mejor para Isabel crecer sin saber la verdad sobre su madre y su padre? Responde con frustración. Gabriel suspira, consciente de que no hay respuestas simples. No lo sé, Alejandro, quizás nunca lo sabremos. Antes de irse, Alejandro observa a Gabriel con una nueva sensación de solidaridad. A pesar de su dolor compartido, ambos hombres se dan cuenta de que, de alguna manera, están unidos por la misma tragedia. No esperaba encontrarme con esto en el final de mi vida, confiesa Gabriel con tristeza. Alejandro lo mira con empatía y le dice, yo tampoco esperaba esto, pero creo que, al menos, ahora sabemos la verdad. Mientras Alejandro se despide de Gabriel, se da cuenta de que su búsqueda no solo ha revelado un secreto oculto, sino también una conexión inesperada con alguien que, en otro tiempo, había sido un amigo cercano. Nos veremos de nuevo, Gabriel, dice Alejandro antes de salir. Gabriel asiente débilmente y le responde, espero que puedas encontrar algo de paz en todo esto, Alejandro. Al regresar a su mansión, Alejandro se sienta en su estudio, sintiéndose agotado pero más claro en su propósito. Valeria, quizás nunca entendí tus razones, pero ahora sé que mi camino es estar junto a Isabel, dice en voz baja frente a la fotografía de su esposa. La revelación de Gabriel ha sido dolorosa, pero también ha traído consigo una extraña sensación de cierre. Ahora, Alejandro está más decidido que nunca a formar una relación con Isabel y quizás, finalmente, encontrar algo de paz. Alejandro se despierta al día siguiente con una determinación renovada. La conversación con Gabriel ha aclarado algunas dudas, pero también ha dejado abiertas otras. No puedo dejar que esto quede así, se dice a sí mismo mientras se prepara un café en la cocina de su mansión. Sabe que aún quedan muchos cabos sueltos sobre la vida de Valeria antes de conocerlo, y está dispuesto a desenterrarlos, aunque signifique enfrentarse a verdades incómodas. Con la mente enfocada, Alejandro decide empezar su investigación revisando los viejos archivos que guardaba Valeria. Entre los documentos almacenados en una caja polvorienta en su estudio, encuentra diarios, cartas y fotografías que nunca antes había visto. Cada página que pasa le revela algo nuevo sobre la mujer que amó, pero también aumenta su desconcierto. ¿Cuántas cosas más me ocultaste, Valeria?, murmura mientras revisa una carta fechada años antes de que se conocieran. En una de las cartas más antiguas, Alejandro encuentra una pista clave, menciones de una relación intensa con un hombre al que Valeria solo se refiere como G. Alejandro rápidamente deduce que se trata de Gabriel. Entonces es cierto, reflexiona en voz baja, sintiendo que las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Valeria había estado profundamente enamorada de Gabriel, pero por razones desconocidas, su relación terminó de forma abrupta. El descubrimiento deja a Alejandro con una mezcla de celos y tristeza. Pensé que yo era el único que había tocado tu corazón de esa manera, admite con amargura mientras dobla la carta y la guarda de nuevo en la caja. Sin embargo, también siente una extraña sensación de alivio al comprender que Valeria no fue simplemente una mujer misteriosa, sino alguien que había amado profundamente, aunque en silencio. Tal vez nunca planeaste que supiera todo esto, pero aquí estoy,
dice Alejandro al aire, como si estuviera hablando directamente con Valeria. Decidido a seguir adelante, Alejandro se reúne nuevamente con Isabel en un café del centro de la ciudad. Isabel lo recibe con una sonrisa tímida, agradecida de que Alejandro esté dispuesto a profundizar más en su relación. ¿Has descubierto algo más?, pregunta con curiosidad. Alejandro asiente y le cuenta lo que ha encontrado en los diarios y cartas de Valeria. Ella realmente amaba a Gabriel, revela, sintiendo que la confesión es tanto para Isabel como para él mismo. Isabel asiente lentamente, intentando asimilar la información. Es difícil pensar en la vida de alguien que apenas conocí, confiesa con un suspiro. Alejandro la observa con compasión, consciente de lo difícil que debe ser para Isabel también. Lo sé, Isabel. Para mí también es extraño. Pero creo que estamos más cerca de entender quién era realmente Valeria, dice con una mezcla de seriedad y calidez. Isabel sonríe levemente y añade, agradezco que estés haciendo esto, Alejandro. Podrías haberte alejado y olvidado todo, pero aquí estás. Alejandro, sorprendido por la sinceridad de Isabel, responde, no puedo ignorar lo que ahora sé. Eres parte de Valeria, e incluso si me duele, mereces conocer tu historia. Impulsados por el deseo compartido de descubrir más sobre Valeria, deciden visitar a una antigua amiga de ella, una mujer llamada Teresa, que fue una confidente cercana de Valeria antes de su matrimonio con Alejandro. Teresa vive en una casa modesta al otro lado de la ciudad, y los recibe con una expresión de sorpresa cuando ve a Alejandro e Isabel juntos. Jamás pensé que vendrían aquí juntos, dice con una mezcla de sorpresa y alivio. Alejandro le explica la situación brevemente, y Teresa, después de un momento de reflexión, los invita a entrar. Ya sentados en la sala, Teresa empieza a hablar con una mirada distante. Valeria era una mujer con muchos secretos, eso lo sé muy bien, admite. Siempre fue reservada sobre su pasado, incluso conmigo, pero sé que sufrió mucho por su relación con Gabriel. Cuando quedó embarazada, estaba asustada y no sabía qué hacer. No tenía apoyo y pensó que dar a la niña en adopción era la mejor opción. Alejandro e Isabel escuchan con atención, sintiendo una mezcla de tristeza y comprensión. Isabel no puede evitar preguntar, ¿por qué nunca le contó nada a Alejandro? Teresa suspira y responde con honestidad, no lo sé con certeza. Tal vez pensó que era demasiado tarde para revelar algo tan grande, o tal vez temía que él no pudiera perdonarla. Valeria era compleja, pero todo lo que hizo fue por amor, o eso creo. Alejandro se queda en silencio, sintiendo una mezcla de rabia y empatía por una mujer que claramente estaba atormentada por sus propias decisiones. Antes de irse, Alejandro le agradece a Teresa por su sinceridad. No es fácil escuchar todo esto, pero necesitaba saber la verdad, admite con un tono honesto. Teresa le sonríe y añade, Valeria siempre te amó, Alejandro. Nunca dudes de eso. Pero todos tenemos fantasmas que no podemos enfrentar del todo. Alejandro asiente, aceptando que la vida de Valeria fue más complicada de lo que él jamás había imaginado. De regreso en el coche, Isabel mira a Alejandro con una nueva sensación de conexión. Gracias por seguir investigando, Alejandro. Esto significa mucho para mí, dice con sinceridad. Alejandro, conmovido por la gratitud de Isabel, le responde, no es solo por ti, Isabel. También es por Valeria, y por mí. La relación entre ellos comienza a transformarse en algo más cercano, más genuino, mientras ambos se acercan cada vez más a la verdad de una mujer que cambió sus vidas de formas inesperadas. Alejandro se siente aliviado, no porque haya descubierto todas las respuestas, sino porque finalmente está empezando a comprender la complejidad de Valeria y los motivos detrás de sus decisiones. Alejandro e Isabel continúan su viaje emocional juntos, explorando la complicada relación que comparten debido a los secretos de Valeria. Con cada conversación y descubrimiento, la distancia entre ellos se reduce. La vida de Alejandro, que una vez fue solitaria, ahora está llena de momentos con Isabel y su hijo, Lucas. Un fin de semana, Alejandro decide invitar a Isabel y a Lucas a pasar el día en su mansión. Es la primera vez que Isabel acepta la invitación, ya que hasta entonces había mantenido cierta distancia, temerosa de cruzar una línea que podría ser difícil de revertir. Es extraño estar aquí, confiesa Isabel mientras camina por el lujoso jardín. Alejandro asiente, comprendiendo su incomodidad. Sé que esto es mucho para asimilar, pero quiero que te sientas bienvenida. Después de todo, eres familia, le asegura con un tono sincero. Isabel sonríe,
aunque todavía con cierta cautela, intentando adaptarse a la idea de formar parte de una familia que alguna vez le pareció inalcanzable. Mientras Lucas corre por el jardín, Isabel y Alejandro se sientan en una terraza con vista a una fuente de mármol. El sonido del agua corriendo llena el silencio entre ellos, un silencio que ya no es incómodo, sino lleno de posibilidades. Isabel decide aprovechar el momento para preguntar algo que ha estado en su mente. Alejandro, ¿alguna vez pensaste en tener hijos con Valeria?, le pregunta con curiosidad. Alejandro se queda pensativo por un momento antes de responder, sí, lo pensamos, pero nunca sucedió. Valeria decía que no era el momento adecuado, y yo, ocupado con los negocios, nunca insistí demasiado. Ahora me doy cuenta de que quizás estaba tratando de evitar revivir lo que pasó contigo. Isabel siente una punzada de dolor al escuchar estas palabras. La idea de que Valeria había llevado consigo un dolor tan profundo por tantos años la afecta más de lo que había imaginado. Nunca la conocí, pero siento como si lo hubiera hecho, admite Isabel con la voz cargada de emoción. Alejandro, conmovido por su sinceridad, asiente. Valeria era compleja, Isabel. La amé con todo mi ser, pero ahora veo que había partes de ella que nunca conocí por completo, dice con tristeza. El día transcurre entre conversaciones profundas y momentos más ligeros. Lucas, que al principio se mostraba tímido, comienza a acercarse a Alejandro. Abuelo, ¿quieres jugar conmigo?, pregunta con inocencia mientras sostiene una pelota. Alejandro se queda un momento en silencio, sorprendido por la palabra que Lucas ha utilizado. La sensación de ser llamado abuelo lo llena de una calidez inesperada. Claro, Lucas, responde con una sonrisa amplia, levantándose para jugar con él. Isabel observa la escena con una mezcla de alivio y alegría. Por primera vez, siente que podría haber un futuro para los tres. En las semanas siguientes, Alejandro e Isabel pasan más tiempo juntos. Visitan lugares que Valeria solía amar, como el parque donde Alejandro e Isabel se conocieron por primera vez. Un día, mientras caminan por un sendero lleno de árboles, Isabel le pregunta, ¿te arrepientes de algo, Alejandro? De no haber sabido sobre mí antes, por ejemplo. Alejandro se detiene, pensando cuidadosamente en su respuesta. No sé si arrepentirme sea la palabra correcta, admite. Pero sí lamento no haber tenido la oportunidad de conocerte antes. Tal vez las cosas hubieran sido diferentes para ambos. Isabel asiente, entendiendo lo que Alejandro quiere decir. La vida es complicada, Alejandro. Yo también he tenido que aprender a perdonar a mis padres adoptivos por no contarme la verdad antes. Supongo que todos tenemos nuestras razones para guardar secretos, reflexiona. Alejandro la mira con admiración. Eres más fuerte de lo que piensas, Isabel. Y creo que Valeria estaría orgullosa de ti, le dice con sinceridad. Isabel se siente conmovida por sus palabras y, por primera vez, siente una conexión genuina con Alejandro que trasciende el dolor del pasado. Una tarde, mientras están en el parque, Lucas se cae y se raspa la rodilla. Alejandro, con una rapidez que sorprende a Isabel, corre hacia él y lo levanta con cuidado. No pasa nada, campeón. Solo es un raspón, le dice con una voz cálida que calma al niño de inmediato. Isabel se acerca y, al ver la ternura con la que Alejandro trata a su hijo, siente que finalmente está en el lugar correcto. Gracias, Alejandro, le dice con una sonrisa llena de gratitud. Alejandro, con Lucas todavía en brazos, le responde, no tienes que agradecerme, Isabel. Ahora somos familia, y eso significa que siempre estaré aquí para ustedes. Esa noche, de regreso en su casa, Alejandro reflexiona sobre cómo su vida ha cambiado desde que conoció a Isabel y Lucas. Se da cuenta de que, aunque Valeria ya no está, su legado sigue vivo a través de la hija que nunca pudo conocer del todo. Tal vez este sea el nuevo comienzo que tanto he buscado, piensa mientras mira una vieja foto de Valeria. Aunque el dolor sigue ahí, ahora está acompañado de una esperanza renovada. Alejandro se siente preparado para construir una nueva relación con Isabel y Lucas, una relación que, aunque nacida del misterio y la tristeza, tiene el potencial de traerle la paz que tanto necesita. Con el tiempo, Alejandro aprende a disfrutar de los pequeños momentos con Isabel y Lucas, una cena sencilla en la cocina, un juego en el jardín o una caminata por el parque. La vida que una vez estuvo llena de soledad ahora se ha transformado en algo más cálido y reconfortante. Quizás nunca entendí completamente a Valeria, pero estoy comenzando a entender lo que realmente significa tener una familia,
se dice a sí mismo mientras se duerme esa noche, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Los días pasan, y la relación entre Alejandro e Isabel sigue fortaleciéndose. Aunque el proceso no ha sido fácil, ambos han encontrado en el otro una fuente de apoyo y comprensión. Alejandro, quien antes se había sentido atrapado por el pasado, ahora comienza a ver un futuro más prometedor junto a Isabel y Lucas. Sin embargo, dentro de Alejandro todavía hay una batalla interna. El resentimiento hacia Valeria sigue presente, a pesar de sus esfuerzos por dejarlo atrás. ¿Cómo puedo perdonar algo tan grande?, se pregunta en silencio. Una tarde, mientras Isabel está en su trabajo, Alejandro se queda a cargo de Lucas. Los dos están en el jardín de la mansión, jugando con un avión de juguete. Lucas lo observa con admiración. «Abuelo, ¿puedes enseñarme a lanzar el avión más lejos?», pregunta con los ojos llenos de emoción. Alejandro sonríe y asiente. «Claro, campeón. Vamos a intentarlo juntos», le responde mientras se agacha para ajustar las alas del juguete. La escena es simple, pero significativa para Alejandro, quien se da cuenta de que este tipo de momentos son los que más valor tiene en la vida. Mientras juegan, Alejandro no puede evitar sentir una punzada de culpa. Por más que lo intente, no puede dejar de pensar en la traición que sintió al descubrir el secreto de Valeria. Sabe que, para seguir adelante de verdad, debe encontrar una manera de perdonarla, no solo por el bien de Isabel y Lucas, sino también por el suyo propio. Esa noche, después de que Isabel regresa del trabajo y Lucas se ha ido a dormir, Alejandro se siente impulsado a hablar abiertamente con ella. «Isabel, hay algo que necesito decirte», comienza con seriedad. Isabel, quien está acostumbrada a las conversaciones profundas de Alejandro, lo escucha con atención. «Dime, Alejandro, ¿qué es lo que te preocupa?», pregunta con genuina curiosidad. Alejandro hace una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Aún estoy lidiando con el resentimiento hacia Valeria por haberme ocultado la verdad sobre ti. Sé que ella ya no está aquí para explicarse, pero siento que necesito perdonarla de alguna manera», confiesa con voz baja. Isabel lo observa con comprensión y le dice: «Entiendo lo difícil que debe ser para ti, Alejandro. Pero creo que el perdón no es para Valeria, sino para ti mismo. Necesitas liberarte de esa carga para poder seguir adelante». Las palabras de Isabel resuenan en Alejandro. Sabe que tiene razón, pero el proceso de perdonar a alguien que ya no está vivo es complejo. ¿Cómo se perdona a alguien que no puede responder?, se pregunta en voz alta. Isabel, con una serenidad sorprendente, le dice: «Tal vez no se trata de recibir una respuesta, sino de aceptar que todos cometemos errores. Valeria hizo lo que creyó que era mejor en ese momento, aunque haya sido doloroso para ti». Alejandro asiente lentamente, reconociendo la sabiduría en las palabras de Isabel. Decidido a intentar perdonar de verdad, Alejandro visita una vez más la tumba de Valeria. Lleva consigo una carta que ha escrito, un último intento de expresar todos los sentimientos acumulados durante años. De pie frente a la lápida, Alejandro comienza a leer en voz alta: «Valeria, no sé si alguna vez entenderé completamente tus decisiones, pero he decidido perdonarte. No por lo que hiciste, sino por lo que nos dejó tu partida, a Isabel y a Lucas. Ellos son mi nueva oportunidad de tener una familia, y por eso te estoy agradecido». Las palabras fluyen con una mezcla de dolor y alivio. Al terminar, Alejandro siente como si un peso se levantara de sus hombros. Al regresar a casa, Alejandro encuentra a Isabel en la cocina preparando la cena. «¿Cómo te fue?», pregunta ella con un tono suave, casi maternal. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, sonríe con genuina tranquilidad. «Creo que finalmente pude dejar ir un poco de la amargura», admite. Isabel se acerca y lo abraza con calidez. «Estoy orgullosa de ti, Alejandro. Sé que no ha sido fácil», le dice con sinceridad. Alejandro, conmovido por el gesto, se da cuenta de que no está solo en este proceso de sanación. Con el tiempo, Alejandro aprende a abrazar la nueva dinámica familiar sin las sombras del pasado. Se permite disfrutar de los momentos simples, como una tarde en el parque con Lucas o una cena en casa con Isabel. Se da cuenta de que el perdón no es un acto único, sino un esfuerzo constante para aceptar el pasado sin dejar que controle el presente. «Quizás nunca pueda entender completamente a Valeria, pero al menos puedo elegir cómo quiero vivir ahora», reflexiona mientras observa a Lucas jugar en el jardín. Alejandro y Isabel siguen construyendo su relación, no como un reemplazo del pasado, sino como una extensión de él. Aprenden a confiar el uno en el otro,
compartiendo alegrías y desafíos. Isabel también comienza a abrirse más, compartiendo historias de su infancia y las dificultades que enfrentó al crecer sin conocer sus verdaderos orígenes. No fue fácil, pero aprendí a ser fuerte, le confiesa a Alejandro una noche. Y estoy agradecida por haberte encontrado, incluso en circunstancias tan inesperadas. Alejandro asiente, sintiendo una conexión más profunda con ella. Yo también estoy agradecido, Isabel. Por ti, por Lucas, y por la oportunidad de ser una mejor versión de mí mismo, le responde con honestidad. La relación entre Alejandro e Isabel se transforma en un vínculo auténtico, basado en la aceptación y el entendimiento. Ambos han aprendido a dejar atrás el dolor del pasado para enfocarse en el presente, construyendo una nueva vida juntos. Alejandro, quien alguna vez fue un hombre atrapado en la soledad, ahora se siente pleno, rodeado de la familia que nunca imaginó tener. Quizás el perdón no fue solo para Valeria, sino también para mí mismo, concluye mientras observa el atardecer desde la terraza, con Isabel y Lucas a su lado. El vínculo entre Alejandro e Isabel ha crecido de manera inesperada. Lo que comenzó como una relación cargada de preguntas y resentimientos se ha transformado en una conexión genuina y profunda. Alejandro ya no ve a Isabel solo como la hija de Valeria, sino como alguien con quien puede compartir una nueva vida. Sin embargo, aún hay un tema importante que sigue rondando su mente, como integrarse por completo en la vida de Isabel y Lucas, y como ser un verdadero abuelo para el niño. Una mañana, mientras Alejandro e Isabel desayunan juntos en la mansión, Isabel decide abordar el tema. Alejandro, he notado que te estás esforzando mucho por estar presente en nuestras vidas, y eso significa mucho para mí, le dice con una sonrisa sincera. Alejandro la mira con ternura y responde, quiero hacerlo, Isabel. Quiero ser parte de esta familia, de verdad. Isabel asiente, agradecida por su sinceridad. Lucas te adora, lo sabes, ¿verdad?, le asegura. Alejandro sonríe al recordar las veces que Lucas lo ha llamado abuelo, un título que le ha traído una inesperada alegría. A medida que pasan los días, Alejandro se esfuerza por crear más momentos especiales con Lucas. Un fin de semana, lo lleva a un parque de diversiones cercano. Lucas está emocionado, corriendo de una atracción a otra con una sonrisa que ilumina su pequeño rostro. Abuelo, mira esto, grita Lucas desde un carrusel. Alejandro lo observa con una mezcla de amor y nostalgia, sintiéndose afortunado por poder experimentar este tipo de momentos. Estoy aquí, Lucas, siempre estaré aquí, le responde con una sonrisa cálida. Esa noche, después de que Isabel acuesta a Lucas, Alejandro le propone una idea que ha estado considerando. Isabel, he estado pensando en algo, comienza con cierto nerviosismo. Isabel lo mira con curiosidad, esperando a que continúe. Quiero hacer algo más formal. Quiero que Lucas me vea oficialmente como su abuelo, no solo de palabra, sino también en papel, le confiesa. Isabel queda sorprendida por la propuesta, pero también conmovida. ¿Estás hablando de una adopción?, pregunta con ojos abiertos. Alejandro asiente, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Sí, si tú lo permites, por supuesto. Isabel no puede evitar sentir una profunda gratitud por el gesto de Alejandro. Nunca imaginé que alguien quisiera tanto a Lucas como para hacer algo así, admite con voz entrecortada. Alejandro le toma la mano y le dice con sinceridad, Lucas es parte de mi vida ahora, Isabel. Y quiero que siempre tenga claro que puede contar conmigo. Isabel asiente lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Si eso es lo que realmente quieres, entonces estoy de acuerdo, responde con una sonrisa llena de emoción. En los días siguientes, Alejandro e Isabel inician el proceso legal para que Alejandro se convierta en el abuelo adoptivo de Lucas. Durante las reuniones con los abogados y en el juzgado, Isabel observa a Alejandro con una nueva admiración. Nunca pensé que alguien fuera capaz de hacer algo así por nosotros, le confiesa un día mientras salen del despacho del abogado. Alejandro la mira con afecto y le responde, no es solo por ustedes. Es por mí también. Quiero que este sea un nuevo comienzo para todos. La adopción de Lucas por parte de Alejandro se convierte en un momento simbólico para la nueva familia. Para celebrarlo, Isabel organiza una pequeña fiesta en la mansión. Solo están ellos tres, pero la felicidad es palpable en el ambiente. Alejandro siente una paz interior que no había experimentado en muchos años. Lucas, a partir de hoy, soy oficialmente tu abuelo, le dice a Lucas con una gran sonrisa. Lucas, sin entender del todo la formalidad,
lo abraza y le responde, siempre lo fuiste, abuelo. Esa noche, después de que Lucas se duerme, Alejandro e Isabel se sientan en la terraza, mirando las estrellas en silencio. Isabel, visiblemente emocionada por todo lo que ha sucedido, le dice, gracias por todo, Alejandro. No sabes lo que significa para mí y para Lucas. Alejandro le toma la mano y le responde con voz suave, gracias a ti, Isabel, por darme una nueva oportunidad de ser feliz. Nunca pensé que podría tener algo así después de Valeria. Isabel lo mira con ternura, entendiendo la magnitud de sus palabras. Valeria siempre será parte de nuestras vidas, pero creo que ella querría que tuviéramos esto, que encontráramos la paz, dice Isabel con un tono reflexivo. Alejandro asiente, sabiendo en su corazón que, aunque Valeria ya no está, su legado ha sido el catalizador para esta nueva etapa en su vida. Nunca podré olvidar a Valeria, pero ahora entiendo que el amor puede tomar nuevas formas, admite Alejandro con sinceridad. A medida que la noche avanza, Alejandro e Isabel siguen conversando, compartiendo historias y sueños para el futuro. Se dan cuenta de que, a pesar de las circunstancias inusuales que los unieron, han encontrado en el otro una familia. Isabel, con una sonrisa tranquila, le dice, no sé qué nos deparará el futuro, Alejandro, pero sé que estamos juntos en esto. Alejandro le responde con una mirada llena de amor, y eso es todo lo que importa, Isabel. Ahora somos una familia, de verdad. En los días y semanas siguientes, Alejandro se adapta plenamente a su nueva vida como abuelo de Lucas y como figura paterna para Isabel. La casa, que una vez estuvo llena de silencio, ahora resuena con risas y conversaciones. Alejandro se siente completo, habiendo encontrado finalmente la paz que tanto había buscado. Este es el nuevo comienzo que siempre deseé, piensa mientras observa a Lucas jugar en el jardín, con Isabel a su lado. La vida de Alejandro ha cambiado de manera irreversible, pero en el mejor sentido posible. Ahora entiende que el perdón, el amor y la familia no siempre vienen en la forma que uno espera, pero cuando llegan, pueden transformar incluso los corazones más solitarios. Y con cada día que pasa, Alejandro se siente más agradecido por la segunda oportunidad que le ha dado la vida, abrazando cada momento con Isabel y Lucas, su nueva y querida familia. La relación entre Alejandro, Isabel y Lucas se ha estabilizado en una rutina cálida y reconfortante. La vida en la mansión de Alejandro ha tomado un tono más alegre, con el eco constante de las risas de Lucas y las conversaciones cotidianas con Isabel. Alejandro, quien antes se sentía atrapado en el pasado, ahora ha aprendido a disfrutar de estos momentos, sabiendo que su nueva familia le ha dado una segunda oportunidad de experimentar la felicidad. Un día, Isabel decide tener una conversación importante con Alejandro. Se sientan en el jardín, bajo la sombra de un viejo roble, mientras Lucas juega cerca de ellos. Alejandro, he estado pensando en algo, comienza Isabel con una expresión seria. Alejandro, un poco sorprendido por el tono de Isabel, la mira con curiosidad. Dime, Isabel, ¿qué tienes en mente?, le pregunta, dispuesto a escuchar. Isabel toma aire antes de continuar. Quiero encontrar una manera de honrar a Valeria, de hacer algo significativo en su nombre. Después de todo, ella es la razón por la que estamos aquí, le explica. Alejandro se queda pensativo por un momento, comprendiendo la profundidad de lo que Isabel está proponiendo. ¿Qué tienes en mente?, le pregunta con interés genuino. Isabel le cuenta su idea, crear una fundación en nombre de Valeria para ayudar a madres solteras en situaciones difíciles, tal como ella estuvo una vez. Sé lo que es luchar sola para sacar adelante a un hijo. Y creo que Valeria, de alguna manera, entendería eso también, dice Isabel con sinceridad. Alejandro se siente conmovido por la propuesta. Es una idea maravillosa, Isabel. Valeria siempre tuvo un gran corazón para ayudar a los demás, y estoy seguro de que estaría orgullosa de esto, le responde con una sonrisa. Decididos a llevar a cabo el proyecto, Alejandro e Isabel comienzan a trabajar en la creación de la fundación. Pasan horas planeando, reuniéndose con abogados y organizando eventos de recaudación de fondos. Alejandro, acostumbrado a liderar empresas, se siente revitalizado por esta nueva misión. Es diferente de cualquier otra cosa que haya hecho, admite un día, mientras revisan documentos en la oficina. Isabel, quien lo ha visto volcar su energía en la fundación, le dice, es porque esto viene del corazón, Alejandro. No es solo un negocio, es un legado. Alejandro asiente, sabiendo que Isabel tiene razón. Mientras la fundación toma forma,
Alejandro e Isabel deciden organizar un evento inaugural para presentar oficialmente la iniciativa. La ceremonia se lleva a cabo en un salón elegante en la Ciudad de México, con la presencia de amigos cercanos, empresarios y personas interesadas en la causa. Alejandro, vestido con un traje impecable, toma el micrófono para dirigirse a los asistentes. Hoy no solo honramos a Valeria, sino también a todas las mujeres que luchan cada día para salir adelante por el bienestar de sus hijos, dice con voz firme. Su discurso está lleno de emoción, reflejando la evolución que ha experimentado en los últimos meses. Isabel también toma la palabra, compartiendo su propia historia como madre soltera y lo que significa para ella poder ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Si no fuera por la generosidad de personas como Alejandro, nunca habría llegado a donde estoy hoy, admite con lágrimas en los ojos. La audiencia aplaude con entusiasmo, conmovida por la sinceridad de Isabel y el propósito de la fundación. El evento es un éxito, y Alejandro e Isabel regresan a casa esa noche con una sensación de logro y satisfacción. Lo logramos, Isabel, le dice Alejandro mientras se sientan en la sala, disfrutando de una copa de vino. Isabel sonríe y responde, sí, lo logramos. Y creo que Valeria estaría feliz de ver lo que hemos hecho en su nombre. Alejandro se queda en silencio por un momento, reflexionando sobre lo que esto significa para él. Nunca pensé que podría encontrar la paz de esta manera, Isabel. Pero aquí estamos, haciendo algo bueno de todo esto, admite con sinceridad. Con el paso del tiempo, la fundación comienza a crecer, ayudando a más y más mujeres y niños necesitados. Alejandro se involucra activamente en el trabajo, organizando más eventos y reuniendo fondos para expandir la iniciativa. Para él, la fundación no es solo una manera de honrar a Valeria, sino también de redimirse por el tiempo perdido, por las oportunidades que no tuvo de ser un padre o abuelo antes. Esto es lo que Valeria habría querido, se repite a sí mismo, sintiendo que finalmente ha encontrado una manera de redimir el pasado. Una tarde, mientras Alejandro e Isabel revisan los avances de la fundación, Isabel lo mira con una expresión de gratitud. Alejandro, nunca pensé que podría encontrar un hogar así. Ni siquiera sé cómo agradecerte, le dice con emoción. Alejandro la toma de la mano y le responde, no tienes que agradecerme, Isabel. Esta es nuestra familia, y hemos construido esto juntos. Isabel lo abraza con fuerza, sabiendo que Alejandro ha encontrado la paz que tanto buscaba. Lucas también se convierte en parte activa de la fundación, asistiendo a eventos y ayudando a Alejandro e Isabel en lo que puede. Aunque es solo un niño, comprende el significado de lo que están haciendo. ¿Estamos ayudando a otros niños, abuelo?, pregunta un día con inocencia. Alejandro sonríe y asiente. Sí, Lucas, estamos ayudando a muchas familias. Y todo esto es gracias a Valeria, le explica con cariño. Lucas lo abraza con fuerza, como si entendiera la importancia de lo que Alejandro le ha dicho. La vida en la mansión de Alejandro ha cambiado por completo. Lo que antes era un espacio lleno de recuerdos dolorosos, ahora está lleno de vida y de propósito. La fundación ha traído un nuevo significado a la existencia de Alejandro, Isabel y Lucas. Nunca pensé que podría tener una segunda oportunidad de ser feliz, pero aquí estoy, rodeado de una familia y haciendo el bien, reflexiona Alejandro mientras observa a Isabel y Lucas jugar en el jardín. Alejandro ha encontrado, finalmente, un sentido de cierre y redención en la vida. La fundación se convierte en su legado, un testimonio de amor, perdón y la capacidad de comenzar de nuevo, incluso después de las mayores pérdidas. Y mientras contempla el atardecer, con Isabel y Lucas a su lado, Alejandro sabe que ha logrado algo que Valeria siempre habría deseado, una familia unida y un propósito más grande que él mismo. La vida de Alejandro ha tomado un rumbo que nunca imaginó posible. La fundación en nombre de Valeria sigue creciendo, Isabel y Lucas se han integrado completamente en su vida, y Alejandro finalmente ha encontrado un propósito renovado. Sin embargo, a pesar de la paz que ha logrado construir, aún queda una última cosa por enfrentar, su propia necesidad de perdonar a Valeria de una vez por todas, en el corazón y en la mente. Una noche, mientras Alejandro está solo en su estudio, se sienta frente a la fotografía de Valeria que siempre ha mantenido en su escritorio. La imagen, una de sus favoritas, muestra a Valeria sonriendo durante unas vacaciones que tomaron en la playa años atrás. Valeria, murmura Alejandro, como si hablara directamente con ella. Siente un nudo en la garganta, consciente de que las palabras que está a punto de decir son las más difíciles que ha pronunciado en toda su vida. Sé que nunca entendí por completo por qué hiciste lo que hiciste, comienza Alejandro, con la voz temblorosa.
te amé tanto, Valeria, y cuando descubrí la verdad sobre Isabel, sentí que todo lo que compartimos se derrumbaba. Pero ahora entiendo que tomaste la decisión que creíste mejor para ella, incluso si eso significó sacrificar nuestra verdad. Alejandro hace una pausa, cerrando los ojos para contener las lágrimas. Te perdono, Valeria, susurra finalmente, sintiendo un alivio inesperado. Al día siguiente, Alejandro decide compartir este momento de cierre con Isabel. La invita a sentarse en la terraza para tener una conversación tranquila, lejos de las distracciones cotidianas. Isabel, anoche hablé con Valeria, le dice con una sonrisa leve. Isabel lo mira, curiosa y sorprendida. ¿Qué quieres decir?, pregunta. Alejandro se toma un momento antes de responder, me despedí de ella, Isabel. Y creo que finalmente logré perdonarla por completo. Isabel siente una profunda alegría por Alejandro, comprendiendo lo que esto significa para él. Alejandro, eso es lo más valiente que has hecho, le dice con una sonrisa. Alejandro asiente, con los ojos un poco vidriosos. No fue fácil, pero siento que ahora puedo seguir adelante de verdad, sin ningún rastro de amargura, confiesa. Isabel lo toma de la mano y le responde, estoy muy orgullosa de ti, Alejandro. Y estoy segura de que Valeria también lo estaría. Esa misma semana, Alejandro e Isabel deciden hacer una última visita al cementerio para cerrar este capítulo de sus vidas de manera definitiva. Llevan flores frescas a la tumba de Valeria, y juntos se arrodillan frente a la lápida. Valeria, aquí estamos, dice Alejandro con voz suave. Hemos pasado por mucho para llegar hasta este punto, pero quiero que sepas que te perdono. Gracias por darme la oportunidad de conocer a Isabel y a Lucas, de tener una familia, incluso si fue de una manera inesperada. Isabel, al escuchar las palabras de Alejandro, se siente conmovida y decide agregar sus propios pensamientos. Mamá, sé que nunca te conocí, pero siempre serás parte de mí. Gracias por darme la vida, y gracias por llevarme hacia Alejandro, dice con una voz llena de emoción. Ambos se quedan en silencio por un momento, dejando que la brisa acaricie sus rostros. La paz que sienten es palpable, como si finalmente pudieran despedirse de Valeria con el corazón más liviano. Al regresar a la mansión, Alejandro e Isabel sienten que algo ha cambiado. Hay una ligereza en el aire, una sensación de tranquilidad que no habían experimentado antes. Alejandro se sienta en el salón y observa a Lucas jugar en el jardín, con una sonrisa en el rostro. Este es el futuro que nunca pensé que tendría, reflexiona en voz baja. Esa noche, Isabel le propone algo a Alejandro. ¿Qué te parecería si hiciéramos una ceremonia en la fundación para honrar la memoria de Valeria de una manera más personal?, sugiere. Alejandro, sorprendido por la idea, le responde, ¿una ceremonia? ¿Qué tienes en mente? Isabel sonríe y le explica, algo pequeño, solo con las personas que más significaron para ella y para nosotros, como una forma de celebrar su vida y todo lo que ha dejado atrás. Alejandro asiente, conmovido por la propuesta. Es una idea hermosa, Isabel. Me encantaría hacer eso, admite. La ceremonia se lleva a cabo una semana después, en el jardín de la fundación. Amigos cercanos, colaboradores y personas que han sido beneficiadas por la organización asisten para rendir homenaje a Valeria. Durante el evento, Alejandro toma la palabra. Valeria fue una mujer que dejó huellas profundas en todos los que la conocieron. Hoy, no estamos aquí para lamentar su pérdida, sino para celebrar su legado y el amor que nos une, dice con una voz llena de convicción. Isabel también ofrece unas palabras durante la ceremonia. Aunque nunca la conocí en vida, Valeria está presente en cada paso que damos en esta fundación. Su espíritu vive en cada madre que ayudamos, en cada niño que apoyamos, y en cada nueva oportunidad que creamos, declara, con lágrimas de gratitud en los ojos. La audiencia aplaude con emoción, y Alejandro siente que, por fin, el ciclo de dolor y perdón ha llegado a su fin. Después de la ceremonia, Alejandro e Isabel se sientan en un banco del jardín, contemplando el atardecer. Isabel, con una sonrisa serena, le dice, lo hicimos, Alejandro. Por fin hemos encontrado la paz. Alejandro la mira y le responde, sí, Isabel. Y todo esto es gracias a ti, por ayudarme a ver más allá del dolor. Se quedan en silencio, disfrutando de la tranquilidad del momento, sabiendo que han logrado lo que parecía imposible, dejar atrás el pasado y abrazar un futuro lleno de amor y redención. En los días siguientes, la vida vuelve a la normalidad en la mansión. Alejandro sigue involucrado en la fundación,
mientras Isabel y Lucas continúan siendo una parte integral de su día a día. Pero ahora, todo se siente más ligero, más claro. Alejandro, al observar a Isabel y Lucas juntos, siente que finalmente ha encontrado lo que buscaba durante tantos años, una verdadera familia y una paz interior que nunca pensó posible. Con una sonrisa en el rostro, Alejandro sabe que este es el comienzo de una nueva vida, una vida marcada por el perdón, la aceptación y el amor. Con el paso de los meses, la vida de Alejandro, Isabel y Lucas se vuelve cada vez más estable y llena de momentos felices. La fundación sigue creciendo y ayudando a más familias, lo cual trae una satisfacción profunda a Alejandro e Isabel. Sin embargo, para Alejandro, aún queda un último paso para consolidar el nuevo capítulo de su vida, lograr una conexión más fuerte con Lucas, convirtiéndose en una figura paterna que el niño pueda admirar y en quien pueda confiar completamente. Una tarde de domingo, mientras están en el jardín, Lucas se acerca a Alejandro con una expresión seria. «Abuelo, ¿puedo preguntarte algo?», dice con una voz llena de curiosidad infantil. Alejandro se inclina y le responde con una sonrisa cálida: «Claro, campeón. Puedes preguntarme lo que quieras». Lucas hace una pausa antes de soltar su pregunta: «¿Siempre vas a estar aquí conmigo y con mi mamá?». La pregunta de Lucas toma a Alejandro por sorpresa. El niño lo mira con ojos grandes y expectantes, buscando una confirmación que necesita desesperadamente. Alejandro, sintiendo el peso de la sinceridad de Lucas, lo toma de los hombros y le dice: «Sí, Lucas. Siempre estaré aquí para ustedes. Prometo no irme nunca». Lucas, visiblemente aliviado por la respuesta de su abuelo, sonríe y lo abraza con fuerza. «Te quiero, abuelo», murmura con ternura. Alejandro se siente conmovido por la inocencia y la profundidad del amor de Lucas, y le devuelve el abrazo con el corazón lleno de alegría. «Yo también te quiero mucho, Lucas», le responde con sinceridad. Isabel, que ha estado observando la escena desde la terraza, se siente emocionada por la conexión que han logrado Alejandro y Lucas. «Nunca pensé que podría ver algo así», confiesa más tarde, cuando Alejandro regresa a la casa. «Ver a Lucas tan feliz y seguro de sí mismo me llena de esperanza», añade con los ojos brillantes. Alejandro, emocionado por sus palabras, le responde: «Lucas es un niño especial, Isabel. Y estoy agradecido de tener la oportunidad de ser parte de su vida». Con el deseo de fortalecer aún más su relación con Lucas, Alejandro decide llevarlo a un viaje especial, solo ellos dos. «¿Qué te parece si vamos de campamento, Lucas?», le propone un día. Los ojos de Lucas se iluminan al escuchar la idea. «¿De verdad, abuelo, vamos a acampar?», pregunta emocionado. Alejandro asiente con una sonrisa. «Sí, vamos a pasar un fin de semana juntos en la naturaleza», le asegura. Isabel, al escuchar la propuesta, siente una mezcla de alegría y nostalgia. «Nunca pensé que Lucas tendría un abuelo tan dedicado», le dice a Alejandro antes de que partan al viaje. Alejandro le responde con una sonrisa: «Voy a hacer todo lo posible para hacerlo, Isabel». El campamento se convierte en una experiencia memorable para Alejandro y Lucas. Caminan por senderos boscosos, aprenden a montar la tienda de campaña juntos y cocinan al aire libre. Durante una de las noches, mientras se sientan junto a la fogata, Lucas le pregunta a Alejandro sobre su infancia. «¿Cómo era cuando tú eras niño, abuelo?», pregunta con una curiosidad genuina. Alejandro sonríe ante la pregunta y le responde con sinceridad: «Mi infancia fue muy diferente a la tuya, Lucas. No tuve un abuelo como tú lo tienes ahora, pero sí tuve muchos sueños, igual que tú». Lucas lo escucha con atención, sintiendo una conexión más profunda con Alejandro. A medida que el viaje continúa, Alejandro se da cuenta de que esta experiencia no solo está fortaleciendo su relación con Lucas, sino también sanando viejas heridas en su propio corazón. «Este niño me ha dado una nueva razón para seguir adelante», piensa mientras observa a Lucas dormir plácidamente en la tienda de campaña. Por primera vez en años, Alejandro se siente completamente en paz, libre de los fantasmas del pasado y lleno de esperanza para el futuro. Al regresar a casa, Isabel recibe a Lucas y a Alejandro con los brazos abiertos. «¿Cómo les fue?», pregunta con entusiasmo. Lucas, con una sonrisa radiante, le responde: «Fue el mejor viaje de mi vida, mamá». Alejandro asiente, feliz de ver a Lucas tan emocionado. «Fue un viaje especial, Isabel. Creo que los dos aprendimos mucho el uno del otro», admite con una sonrisa. Con el paso de los días, Alejandro sigue comprometido con su papel como abuelo y figura paterna para Lucas.
Participa en las reuniones escolares, asiste a los eventos deportivos y está presente en cada momento importante de la vida del niño. Isabel, viendo el cambio en Alejandro, le dice un día: has sido más que un abuelo para Lucas. Eres el padre que nunca tuvo. Alejandro, conmovido por sus palabras, le responde: es un honor para mí, Isabel. Y prometo seguir siéndolo. La conexión entre Alejandro y Lucas se convierte en uno de los pilares más importantes de su vida. Se han vuelto inseparables, y la alegría de tener una familia completa es evidente en cada momento que pasan juntos. Un día, mientras juegan en el jardín, Lucas le pregunta a Alejandro: abuelo, ¿crees que mamá y yo somos lo mejor que te ha pasado? Alejandro, con una sonrisa sincera, le responde: sí, Lucas. Ustedes son lo mejor que me ha pasado, y no lo cambiaría por nada en el mundo. Esa noche, Alejandro reflexiona sobre todo lo que ha vivido desde que descubrió la verdad sobre Isabel. Lo que comenzó como un doloroso descubrimiento se ha transformado en la mayor bendición de su vida. Quizás todo esto era parte de un plan más grande, piensa mientras mira por la ventana de su estudio. Con Isabel y Lucas en su vida, Alejandro se siente completo, consciente de que ha encontrado un amor verdadero y una familia real. Alejandro se da cuenta de que, a pesar de las dificultades y los secretos del pasado, ha logrado algo que nunca pensó posible: ha construido una vida llena de amor, paz y felicidad junto a Isabel y Lucas. Y mientras se prepara para el futuro, sabe que siempre estará allí para su familia, en cada momento, en cada desafío, y en cada nueva aventura que la vida les presente. Han pasado varios años desde que Alejandro e Isabel se conocieron por primera vez en el parque. Lo que alguna vez fue un encuentro inesperado se ha convertido en una vida llena de amor, propósito y familia. La fundación continúa siendo un proyecto exitoso, ayudando a miles de mujeres y niños en situaciones de vulnerabilidad. Alejandro, Isabel y Lucas han formado un hogar lleno de alegría, uno que nunca imaginaron en sus días más oscuros. Una mañana, mientras están desayunando juntos, Lucas, que ahora es un adolescente, les hace una propuesta inesperada. Mamá, abuelo, estaba pensando, ¿qué les parecería si un día fuéramos todos juntos a la playa donde ustedes y la abuela Valeria solían ir?, dice con una mezcla de timidez y entusiasmo. Alejandro e Isabel se miran, sorprendidos por la idea. Isabel es la primera en responder: Lucas, eso es una idea maravillosa. Alejandro asiente, conmovido por la propuesta de su nieto. Me encantaría, Lucas. Sería una hermosa manera de honrar a Valeria, añade con una sonrisa nostálgica. El viaje se organiza con entusiasmo, y la emoción se siente en el aire mientras preparan todo lo necesario. Alejandro está particularmente emocionado, no ha vuelto a la playa desde la última vez que estuvo allí con Valeria, y sabe que este viaje marcará un cierre significativo para él. Esto es algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve el valor, le confiesa a Isabel mientras empacan las maletas. Isabel lo mira con ternura y le dice: hoy, estamos haciendo esto juntos, Alejandro. Es el final de un ciclo, pero también el comienzo de uno nuevo. Al llegar a la playa, el sonido de las olas y la brisa salada evocan una ola de recuerdos en Alejandro. Observa el horizonte, recordando momentos felices con Valeria, pero esta vez sin la pesadez del pasado. En cambio, siente una sensación de paz, acompañado por Isabel y Lucas, quienes se han convertido en su nueva familia. Gracias por traerme aquí, Lucas, le dice con voz suave a su nieto mientras caminan por la orilla del mar. Lucas, sorprendido por la gratitud de su abuelo, le responde: gracias a ti, abuelo, por enseñarme lo que es una verdadera familia. Esa tarde, mientras el sol se pone, Alejandro, Isabel y Lucas deciden hacer una pequeña ceremonia para honrar a Valeria. Se sientan en la arena, formando un círculo, y cada uno comparte un recuerdo o un pensamiento en honor a ella. Isabel toma la palabra primero: aunque no te conocí, mamá, quiero que sepas que todo lo que hemos construido es gracias a ti. Estoy agradecida por la vida que me diste y por haberme guiado hasta Alejandro y Lucas. Alejandro asiente, sintiéndose conmovido por las palabras de Isabel. Luego, es el turno de Lucas. Abuela Valeria, no te conocí, pero sé que fuiste una persona especial para mi abuelo. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, juntos, como una familia, dice con sinceridad. Finalmente, Alejandro toma la palabra. Valeria, te agradezco por todo lo que me enseñaste, incluso después de tu partida. Encontré el perdón y la paz, y quiero que sepas que siempre serás parte de esta familia. Con lágrimas en los ojos,
Todos se toman de las manos y dejan que el momento los envuelva. En los días siguientes, la familia disfruta de cada momento en la playa, construyendo recuerdos felices. Alejandro e Isabel pasean por la orilla, hablando sobre el futuro. Nunca imaginé que la vida nos llevaría por este camino, admite Alejandro. Isabel sonríe y le responde, la vida es sorprendente, Alejandro. Y estoy agradecida de que hayamos encontrado esta felicidad juntos. Alejandro asiente, sintiéndose más conectado con Isabel que nunca. Yo también estoy agradecido, Isabel. No cambiaría nada de lo que tenemos, le dice con sinceridad. El viaje a la playa marca un nuevo comienzo para Alejandro, Isabel y Lucas. Al regresar a casa, Alejandro siente que ha cerrado el último capítulo de su pasado y que ha abierto uno nuevo, lleno de amor y posibilidades. La fundación sigue prosperando, pero más allá del trabajo y el éxito, lo que más llena el corazón de Alejandro es la presencia constante de Isabel y Lucas en su vida. Esta es la vida que siempre soñé, incluso cuando no sabía que la necesitaba, reflexiona Alejandro mientras observa a su familia reunida en la sala. Una noche, mientras Isabel y Alejandro se sientan juntos en la terraza, Isabel le hace una pregunta importante. Alejandro, ¿te sientes completo ahora? ¿Sientes que hemos logrado lo que Valeria habría querido para nosotros? Alejandro se toma un momento para responder, mirando al cielo estrellado. Sí, Isabel, me siento completo. Y creo que Valeria estaría orgullosa de lo que hemos logrado. No solo por la fundación, sino por la familia que hemos formado. Eso es lo más importante, le asegura con una sonrisa. Isabel, conmovida por sus palabras, le toma la mano y le dice, hemos recorrido un largo camino, Alejandro. Y estoy feliz de que lo hayamos hecho juntos. Alejandro asiente, sintiéndose lleno de amor y gratitud. Yo también, Isabel. No podría haber pedido una mejor compañera para este viaje, le responde, mirándola con ternura. Los días siguen pasando, pero ahora hay una sensación de estabilidad y felicidad en la vida de Alejandro. La mansión, que alguna vez fue un lugar lleno de recuerdos dolorosos, ahora está llena de risas, conversaciones y momentos de amor compartido. Alejandro, Isabel y Lucas se enfrentan al futuro con confianza, sabiendo que han superado los desafíos más difíciles y que, juntos, pueden enfrentar lo que venga. Mientras Alejandro observa a Lucas crecer y a Isabel florecer como madre y como directora de la fundación, se da cuenta de que la vida le ha dado mucho más de lo que alguna vez esperó. La verdadera felicidad no está en lo que perdí, sino en lo que encontré después, reflexiona con una sonrisa. Y mientras cierra los ojos esa noche, se siente finalmente en paz, rodeado por el amor de la familia que siempre soñó.